Omar Cortés Aybur es profesor y licenciado en Filosofía de la Universidad Católica de Chile, máster en Teología por el Regent College de Canadá y máster en Diálogo Interreligioso por la Universidad de Barcelona. Tiene estudios de posgrado en Axiología en la Universidad Ramón Llull y la Universidad de Chile. Fue secretario general de la FTL. Actualmente es profesor de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Y vamos a escucharlo entonces a él con su conferencia Resurgimiento de Nacionalismos Religiosos en América Latina. Muy bienvenido, Omar. Acá vamos a empezar tus 25 minutitos. Hola, hola a todos. Un gusto estar en este espacio querido de la fraternidad teológica latinoamericana. Mucho tiempo sin asomarme por acá. Em, yo no sé si lo que voy a compartir eh, dice relación estricta con el título que me asignaron, pero claramente lo tienen. Tal vez le encuentre la vuelta sofísticamente para que así sea, pero no es tan así. Porque bueno, efectivamente, yo estoy trabajo con Elizabeth, trabajamos juntos en la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Y una de las cosas en las cuales ha ido resurgiendo cada vez más, con más urgencia y mayor dimensión de preocupación, es precisamente los discursos de odio. Acciones sistemáticas de todo un aparataje desde los medios de comunicación de manera muy intencionada, porque el odio finalmente es como un sentimiento muy profundo que emerge desde una focalización sistematizada en el objeto que se odia, ¿no? Eh, no es un odio espontáneo que de dónde me salió, no, te salió de todo un proceso que ha venido dándose eh, en mi espacio de seguridad, en mis redes propias, de intención hacia aquello que nos genera profunda inseguridad, inestabilidad, tanto en nuestro marco identitario, ideológico y de fe, de creencias, de dogmas. Eso no solo generalmente el discurso de odio tiende a observarse desde la epidermis religiosa, ¿no? Mira cómo nos odian a nosotros, los religiosos. Pero no, es de doble entrada. Eh, También está el odio que surge, y este es a veces mucho más difícil de encontrarle una vuelta para desinflar toda su presión y su violencia, es aquel que se emana desde las estructuras y las concepciones religiosas. Es decir, no es un odio a las religiones, sino que es un odio desde las religiones. Nos ha tocado a nosotros, por ejemplo, solo en Chile estamos desarrollando unos diálogos en espacios de confianza, de seguridad, sin publicidad, sin cámaras, sin nada de eso, entre líderes espirituales mapuches, eh, tradicionales, con mucha influencia territorial, ahí en la zona llamada Araucanía, la región de la Araucanía, con líderes religiosos representativos de las religiones católicas, evangélicas y otras. Y en esos espacios, cuando a veces ha asomado algo de visita a dimensiones de diálogo con machis, inmediatamente aparece en nuestras redes la acusación de satanizando a las mujeres o hombres machis que representan la espiritualidad y el liderazgo espiritual de los mapuches, brujas, calificándolas de brujas, de brujos. Por otro lado, es observable, por ejemplo, que en una marcha que se hace acá, y creo que se ha hecho a nivel latinoamericano, la Marcha por Jesús, es curioso ver en esa marcha enarbolar banderas de Israel. Es curioso, porque
sacralizar Israel o teologizar el Estado de Israel es una tendencia fundamentalista que trae sus recursos, trae su fuente desde Norteamérica hacia abajo. Y fíjense que surgió algo que nos hicieron una consulta, claro, la tenían ya resuelta, pero y era que si los evangélicos que pertenecían a las Fuerzas Armadas podían desfilar uniformados. Entonces, yo les quiero poner en el escenario de la visibilidad de eso. Una marcha por Jesús con banderas de Israel, con uniformados, marchando. Y a eso, gente que se va poniendo a los bordes de esa marcha, que son incluso movimientos neonazi, que son homofóbicos, y otros grupos que son también con esas tendencias, como aplaudiendo o sumándose incluso a la marcha. Hubo una marcha en donde se detectaron estos grupos, los mismos evangélicos trataron de decir, ustedes no pertenecen a esto, por favor no sigan con nosotros, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que evidentemente estamos en un momento en donde la, la efervescencia religiosa desde el sentimiento de amenaza, desde el sentimiento de temor, que lo describió muy bien Elizabeth cuando hablaba de esta cosa de centrar el elemento de la fe en las conceptualizaciones, está haciendo de tal evidencia y peligro en el desarrollo de fundamentalismo en nuestro continente que ya hay autores que hablan del cristofascismo, en los movimientos que surgieron en Bolsonaro, también esa radicalidad moral de derecha cristiana de Estados Unidos, y que baja a nuestro continente con mucho recurso, con mucha influencia. Hay acá en nuestro país una asociación que se ha generado muy interesante, vamos a mirarla fenomenológicamente, no quiero hacer mucho juicio de eso, pero entre llamaron Hermandad J, es una comunidad de gente judía, empresarios, que se asocia con evangélicos, hacen una fraternidad J, Jesús, Jehová. Los mismos amigos rabinos le molestan el nombre porque no es J la que va ahí, bueno. Entonces, y generan recursos y grandes eventos con la finalidad de crear amistad por Israel. Yo les advertí que con ese camino iban también a financiar la homofobia, porque esos grupos tienden a ser contrarios a la diversidad sexual o manifestarse de una forma muy agresiva, muy desde los discursos de odio, cosa que la comunidad judía en Chile es una comunidad muy abierta a la inclusión. Bueno, pongo esos ejemplos que no son menores, como lo que observé en Guatemala, donde felices me señalaban que el 8 de marzo, pero creo que lo dejaron para el 9, se celebra el Día de la Familia, y la pregunta mía fue, ¿qué pasó con la mujer el día 8? No, no es parte de la familia, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hay detrás de ese panorama? ¿Qué hay detrás de ese escenario? Y yo lo que propongo es que lo que hay es una ausencia de una profunda reflexión de lo que realmente significa la libertad, ¿no? Llámese libertad religiosa o digamos simplemente libertad, ¿no? Y esta libertad es un poco la bandera que se enarbola para que a partir de esa bandera y de ese territorio en el cual se delimita mi espacio de acción libre, se genera la trinchera para bombardear con los dogmas de una religión a otra o a los no religiosos mis posturas. O sea, libre para combatirte, libre para... incluso esa libertad se relaciona y se vincula con la libertad de expresión, ¿no? Si yo soy libre, también tengo libertad de expresión. Entonces esas dos cruces de alguna forma me dejan ahí en primera línea para decir todo lo que yo quiera
y ofender tu identidad, tu cultura o tu cosmovisión, porque amenaza la mía. La libertad es una paradoja. Y la verdad es que el odio se puede ir desestructurando, el odio puede ir abriendo una rendija para bajarle toda su fuerza destructora a través de la duda. O, dicho de otra manera, a través de la reflexión, ¿no? Kant, ¿cierto?, con el quien se inaugura esta concepción de libertad desde la conciencia crítica del sujeto, el sujeto que piensa, entonces, porque piensas eres libre, y porque piensas, entonces ya puedes controlar las influencias, puedes advertir las influencias que tienden a conducir tu vida, manipularte. Entonces, bienvenida la conciencia crítica, bienvenida la libertad, que es fruto de una razón reflexiva que permite frenar esas influencias. Entonces, el aparataje de los fundamentalismos religiosos, de los nacionalismos religiosos, son una mascarada de una odiosidad, ¿no?, que se contiene, y la forma de que esa contención abra el camino a la duda es invitar a la reflexión. O, en lo que señalaba Elizabeth también en su ponencia, el diálogo interreligioso. Fíjense que nosotros estamos proponiendo con mucha fuerza, ese es uno de nuestros relatos fundamentales, el diálogo interreligioso, el diálogo interreligioso. Llegó una comisión de terrorismo, de evaluación del terrorismo a nivel mundial de Naciones Unidas, empezó a observar y puso el dedo en nosotros y nos invitaron a exponer delante de Cancillería y ellos esta semana, precisamente porque ellos advierten y son conscientes de que allí donde se instala la posibilidad del diálogo entre las religiones, se desinfla o se pincha en algo este globo de odiosidad que alimenta fundamentalismo, intolerancia y violencia, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos que pensar de la libertad? Yo quiero dejar 3 puntos, si alcanzo, o 4, o los que alcance, pero no quiero pasarme de la hora que Lorena me va a hacer así, ¿no? Primero, la libertad es como una mariposa que uno intenta atraparla siempre y se busca una linda malla para poder atraparla, y la atrapa y cree que la atrapa, y después uno queda atrapado en la misma malla que atrapó la mariposa de la libertad. Bergson tiene un libro o sus lecciones sobre la libertad, incluso le sacaron su libro hace poquito en español, y advierte que la libertad tiene un contenido. La libertad que yo me propago tiene un contenido. Hay un contenido que yo quiero que se mantenga de tal forma en que lo pueda expresar. La expresión de ese contenido en las condiciones de mi libertad. Por lo tanto, uno podría decir que no existe una tal libertad, sino que existe la posibilidad que el contenido al cual yo creo que identifica mi espacio de libertad tenga visibilidad, ¿no? Por eso cuando uno dice yo pertenezco a tal espiritualidad, ¿no?, a tal espiritualidad. Cuando está diciendo pertenezco a la espiritualidad, por ejemplo, anabautista, ¿qué está diciendo? Está diciendo que se restringe al uso de las armas, se restringe al uso de la reacción violenta frente a una situación de injusticia y camina por acciones de no violencia activa, ¿no? Sí, lo transforma en acción. Entonces, de alguna forma, la determinación de espiritualidad es dar cuenta de un contenido que me mueve fundamentalmente. Y ese contenido que me mueve fundamentalmente es el que quiero que tenga una expresividad tal en que me pueda movilizar sin tener los obstáculos para hacer eso. ¿Me explico?
¿Qué pasa cuando ese contenido es un contenido dogmático? Lo que sucede o es una conceptualización que dogmatiza aquellos contenidos. Bueno, transforma mi libertad en una lucha y una pugna frente a las otras, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, hay un conocimiento que determina que yo sea libre, pero ese conocimiento no es una invitación de Jesús a conceptualizarlo. Entonces, yo quiero tener todas las fuerzas posibles y ninguna inhibición posible para que esa conceptualización del contenido que me hace libre pueda expresarlo y decirlo en todas partes sin que nadie se oponga. El otro sentido que hay que advertir respecto del... Entonces, cuando el fundamentalismo y el nacionalismo religioso se abren a esta posibilidad de pensarlo, es tomar conciencia de que aquello que promulgo como libertad no es otra cosa que la posibilidad de ningún obstáculo a que mi dogmática y en toda su expresión no tenga freno para su expresión, para su difusión y para su... Y a veces sin importar que la libertad siempre está en el límite de la libertad del otro. La segunda paradoja de la libertad es que la libertad religiosa o la libertad en sí mismo es libertad de esos contenidos dogmáticos. Cuando la modernidad, que es el contexto de la reforma, de las teologías reformadas, de las iglesias reformadas, enarbola la libertad de conciencia, ¿cierto? Enarbola la conciencia crítica, la posibilidad de pensar desde mí mismo y darme cuenta de aquello que me controla y no quiero que me controle más, yo decido, establece que la libertad religiosa es libertad del dogmatismo. Se entiende libertad religiosa como libertad del dogmatismo, ¿no? Sin embargo, en el curso del tiempo, en el transcurso del desarrollo de la modernidad y de una razón que se constituyó como una nueva religión, las instituciones religiosas levantan la libertad como salvaguarda de la institucionalidad religiosa, no necesariamente salvaguarda de la libertad individual. Es decir, en nuestro país ha habido un proceso de nueva constitución. Una se truncó y ahora vamos a otra. En esta otra hay un espacio más amplio para el conservadurismo y en ese conservadurismo se planteó que la libertad religiosa es libertad de la religión, no libertad del individuo que tiene religión y él opta, decide dónde está y en qué colectivo se hace presente. No, libertad de la religión. Entonces, eso es casi premoderno en una concepción de libertad muy colectivizada, casi totalitaria, que fue precisamente aquello que hizo surgir la filosofía liberal frente a los colectivismos comunistas, socialistas, que desde el espanto de eso, filósofos como Augusto von Hayek, empieza a levantar la visión, tenemos que alejarnos de toda esta concepción para levantar la más absoluta condiciones de libertad individuales. Nada se oponga, nada se nos manifieste como un obstáculo. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día es que, por un lado, los grupos nacional religiosos se entrampan en una visión cultural muy monolítica, muy hegemónica, se miran desde ahí y desde ahí miran a los demás sin conciencia de alteridad, ¿eh? Y desde ahí levantan el concepto de libertad religiosa como una protección de todo ese aparataje cultural religioso. Y la otra paradoja la mencioné al hablar de la libertad individual. Se ha exacerbado en el modelo actual, y esto es una especie, como dice una autora norteamericana, Wendy Brown, en su libro Las ruinas del neoliberalismo,
se ha levantado como una suerte de Frankenstein, que ni siquiera los pensadores del modelo neoliberal, ni los filósofos más liberalistas, más neoliberales, se lo imaginaron en un momento que eso podría crearse. Y es lo siguiente. En esta proliferación ultra de que nada se interponga al desarrollo potencial y exponencial de todas las libertades humanas, se ha venido sobre eso una visión de institucionalizada de esa libertad en el marco precisamente de proteger un aparataje dogmático, una visión común, una estructura rígida, una conciencia moral absolutizada, ¿no? Las cosas son como yo decido que es el deber y la vida del otro la determino yo. En estos precisos tiempos del extremo desarrollo del modelo neoliberal que vivimos. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? En una sociedad que se diseñó para que las libertades individuales tuviesen la máxima expresión de libertad, estamos frente al desarrollo de colectivos institucionalizados, grupos cohesionados, como una suerte de nuevos totalitarismos, de nuevas islas totalitarias, ¿ah? Desde la instrumentalización y el influjo religioso. Entonces, el escenario es crítico. Y finalmente, el último elemento que puede ser de mucha utilidad para desarticular estas odiosidades que se alimentan en estas visiones extremas de las cuales estamos siendo testigos en América Latina y en todo el planeta. ¿Ah? 5 minutitos tenés, Omar. Me queda la última. Perfecto, gracias. Y es que más que hablar de libertad cualitativa, debemos comenzar a hablar de libertad cuantitativa. Es decir, no es el montón de cosas que dejo, de las cuales me liberan para tener la libertad de hacer todo lo que quiera. Ese montón de cosas que se van acumulando, al final no me obstaculicen, no me obstaculicen, no me obstaculicen, al final reduce la libertad a la nada misma. La deja totalmente vacía de contenido, porque si nada debe obstaculizarme, al final, ¿qué me queda? Entonces, la otra mirada, la mirada de la cual debemos repensar para abrirle los cerrojos a esta cerrazón dogmática ultrafundamentalista, es la libertad cuantitativa. Fíjense que cuáles son los eslogans que hoy día escuchamos. Lo dice un autor que estaba leyendo, Richard Foster, en La Sociedad Invernadero. Él dice, mis únicas limitaciones son las que me impongo a mí mismo. ¿Ve? Ese es el extremo sentido de la libertad. ¿No? Y ahí el cuidado del cuerpo, las únicas limitaciones son las que me impongo a mí mismo. No hay otras. Eso es una falacia. Ese es un engaño. Es una mentira tremendamente destructiva de la cohesión social. En América Latina tenemos que pensar la libertad también desde la dimensión colectiva, no desde la filosofía meramente liberal, ¿no? Dussel y otros que están haciéndonos pensar de que la mirada colectiva desde la diversidad inclusiva es mucho más rica porque nos lleva al sentido, entonces, que quiero decir, a este sentido de la libertad responsable. Como decía Montesquieu, libertad es poder hacer lo que debemos. Libertad es poder hacer lo que debemos, ¿no? Entonces, eso que debemos, si lo circunscribimos en la profundidad de la cosmovisión cristiana, es amor al prójimo. Es solidaridad radical con el semejante. Y esas dos cosas son entonces la posibilidad real de meter cuñas
que destruyan o desenmascaren o hagan caer los muros ultradogmáticos de los nacionalismos religiosos de nuestra región y barrio. Eso, muchas gracias.